Hagamos una pausa y abramos una puerta a la imaginación. La tarde está en plenitud, tu programa de arte y cultura. Idea, producción general y conducción, Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo. Con la participación especial de Adriana Gaspar. Auspicia Proyecto Cultural Generación Abierta. www.generacionabierta.com.ar. Porque compartir los sueños es algo digno para celebrar. Unite a nosotros en la FM Amadeus 91.1. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nuevamente acá en la FM 91.1 Amadeus con La tarde está en plenitud, arte y cultura, también entrevistas. Nuestros teléfonos 4300-0114, 5031-9801. Para comunicarse con Generación Abierta, para tomar contacto, www.generacionabierta.com.ar. También nuestros programas anteriores están en el canal Generación Abierta en YouTube, ¿dónde más, Nora? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Gracias a Ricardo que me sirvió un rico té porque estoy un poco difónica. Se pueden comunicar, encontrarnos en www.generacionabierta.com.ar, por nuestro Face de Generación Abierta y por supuesto quien tenga ganas de hablar con nosotros al 4300-0119 o 5031-9801. Y también los programas grabados, los programas anteriores están acá en la web de Radio Amadeus. Así es. Bueno, el próximo viernes vamos a tener el próximo encuentro de nuestro café literario Antonio Oliverti, que como la mayoría sabe, lo estamos llevando a cabo este año en el bar El Gato Negro, que está en Avenida Corrientes 1669, y en el primer piso es donde desarrollamos nuestros encuentros artísticos culturales. El encuentro número 586, en el cual el poeta en el recuerdo de Horacio Preller, vamos a recordar a la poeta Estela Barrenechea, poeta, narradora, filósofa, una querida amiga que falleció en estos tiempos de pandemia. En la lectura de poesía Rafael Vázquez, que fue también un poeta que muy importante y muy allegado al grupo nuestro en muchos años, que también falleció hace poco tiempo. En pandemia, a 2 días de Estela, 2 o 3 días. 2 o 3 días, mira vos. Decidimos ponerle el segmento lectura de poesía con el nombre de él. ¿Quiénes nos van a acompañar? Silvia Beatriz Amarante, Carlos Dariel, Osvaldo Fernández y Claudia Vázquez. En narraciones breves Susana Aguad, estará el narrador Raúl Brasca. En artes visuales tendremos libro de artista, van a estar Patricia Campagne, que es artista visual, y Alicia Neira, escritora. Y tendremos la música de Paco Rizzo y Oscar La Higuera junto a Selena Jankovic. La entrada es libre, viernes 3 a las 19 horas, comenzamos puntual 19:15 en Avenida Corrientes 1669, primer piso. Seguimos con Chile. Seguimos con nuestro país hermano de Chile, con los poetas, con su voz, con su canto, en este caso con Estela Díaz Barín. Exactamente, que nos dice. Se puede decir en una entrevista, ¿no? Sí. ¿Se puede decir que ha habido progresos o retrocesos en la poesía chilena? Neruda dijo una vez algo elemental: mientras la poesía exista, va a existir poesía. ¿Progreso o retroceso? La poesía es mucho más en quien la siente que en quien la escribe. Su ritmo lo llevas en la oreja, en la cabeza, en el ojo, en cada yema de los dedos. Es como si estuviera juntando los dedos. Siempre me he negado a pensar que la poesía es un don.
La poética de 400 años atrás era diferente porque nuestro mundo y nuestra civilización son distintas, con posmodernismos y cuestiones. La poesía es diferente, aunque es la misma. Lo que dice el cantar de los cantares, lo dijo Neruda, lo dijo Huidobro, lo dijo Sancho. De Estela Díaz Barín, Profecía. Las grandes ausencias amenazan cuando los cirlos, esos bellos pájaros, emigran y la lejanía hiere sus alas. El hombre no lo sabe porque duerme, oculto por causa de la luz, para no prever la muerte. Entrega el dominio de sus sueños y emancipa el caos, y pierde el poder sobre su propio río, que lo recorre en longitud. Los abismos se acercan, y las múltiples aguas devienen criaturas de espanto, uncido al gran anillo. Olvidará su trayectoria astral, su fecundidad perecedera. Ocurrió que cerró las pupilas ante la luz y no estuvo más allá de las cosas presentes. No creó una analogía superior a la distancia entre los astros. No escuchó el soberano mandamiento de crear al hombre verdadero. Olvidado en el tiempo, aún persistirá en creer que fue un símil de su conciencia. Estela Díaz Barín nació en La Serena en 1926 y falleció en Santiago en el año 2006. Una de las poetas chilenas más importantes de la segunda mitad del siglo XX, según muchos críticos. A un adolescente viaja a Santiago a emprender estudios de medicina. Allí los diarios El Siglo y El Extra acogieron sus primeras colaboraciones y luego La Opinión, en cuya página de redacción escribía su columna sobre lo vivido, visto o lo vivido e imaginado. Fue parte de la generación del 50, convirtiéndose en una leyenda de la bohemia y las letras nacionales. Tras el golpe militar de 1973, sufrió la represión y marginalidad. Publicó los libros Razón de mi ser, 1949, Sinfonía del hombre fósil, 1953, Tiempo, medida imaginaria, 1959, Los dones previsibles, 1992, La arenera, 1993, y De cuerpo presente, 1999. Obtuvo el premio Pedro de Oña y también el premio del Consejo Nacional del Libro en 1993. Fue catalogada en Chile y en el extranjero. Decir también como que la poesía es el espacio ideal para transmitir la poesía. ¿Cuál es el espacio ideal? Es donde el hombre se constituye como ser humano, como ente amante de la belleza y de lo que le rodea, porque el hombre vive no solamente por sí mismo, sino también por lo que le rodea. El sitio donde el hombre puede evidenciar la poesía es justamente su ámbito, su lugar, su lar, su estadio, su población, y donde todo el mundo lo está esperando para escuchar la palabra. Cuando el hombre emite su palabra, ahí está su poesía. La de comunión dice, ¿cuál es el efecto que tiene la palabra poética en el receptor? La de comunión con el emisor. Desde el mismo momento en que el creador emite poesía, el receptor también hace poesía. ¿Habrá otro poema, Luis? Sí, 2 de noviembre. No quiero que mis muertos descansen en paz. Tienen la obligación de estar presentes, vivientes en cada flor que me robó, a escondidas, al filo de la medianoche, cuando los vivos, al borde del insomnio, juegan a los dados y enhebran su amargura. Les conmino a estar presentes en cada pensamiento que desvelo. No quiero que los míos se me olviden bajo tierra. Los que allí los acostaron no resolvieron la eternidad. No quiero que mis muertos me los hundan, me los ignoren, me los hagan olvidar.
aquí o allá, en cualquier hemisferio. Los obligo a mis muertos en su día, los descubro, los trasplanto, los desnudo, los llevo a la superficie, a flor de tierra, donde está esperándolos el nido de la acústica. Bueno, ella realmente es una poeta que ha escrito muchísimo, ha sido docente, ha pasado por diferentes momentos y ha también tenido como mujer una lucha impresionante. Dice, ¿cuál sería tu triunfo? Mi triunfo es tal cual soy, y eso sí que es irrebatible. A lo mejor me equivoqué porque la cuestión puede que haya estado por otro camino, es posible, pero resulta que esta es mi opinión y a ella me apego, y tampoco me interesa que trascienda porque no soy una vedette. Pero algo tienes. Pero resulta que mi vida ha sido hecha prácticamente de intemperie y creo incluso me siento demasiado considerada. Sobre todo cuando la gente se entusiasma y habla de mí como le pasó a Quesada, que dijo a grito pelado que yo era superior a la Gabriela Mistral en una presentación, y yo me llegué a poner colorada de vergüenza, porque no se trata de que yo sea mejor o peor, sino que esa mujer es una estatua cargada de pájaro que hay que mirar desde el pedestal para arriba, yo no. ¿Cómo ha sido tu relación con la poesía de la Mistral? La vine a leer de vieja, porque le tenía terror a la contaminación bíblica, porque fuera de muchas otras cosas, ella es la Biblia contada a su manera. Esa mujer sí que era vidente y profeta, y esas condiciones que tenía la llevaron a escribir, no otras. Ella, antes que poeta, fue como te dijera, una especie de sacerdotisa, pero de un culto judeo-cristiano pagano. Tiene además todo el perfil de una sefardita. Oye, así que no tienes televisión. ¿Por qué? Por miedo a que me acostumbre. Por eso no juego en la hípica, te juro. Yo adoro las carreras de caballo, porque yo las conocí de niña, anduve a caballo, hasta los 12 años y galopaba como un caballo. Entonces, yo no juego los caballos porque me voy a acostumbrar y voy a tener que vender el departamento. Qué sincera, ¿no? Como que ella es una persona adicta, no mira la televisión por quedarse pegada en ese momento a la televisión, o no iba a las carreras para tampoco acostumbrarse demasiado. Y ser adicta, ¿no? A los burros, como se dice popularmente. Claro. Bueno, admiraba muchísimo, como dijo, a Mistral, ¿no es cierto? Como a Gabriela Mistral. De Estela, la palabra. Una sola será mi lucha y mi triunfo, encontrar la palabra escondida, aquella vez de nuestro pacto secreto, a pocos días de terminar la infancia. Debes recordar dónde la guardaste, debiste pronunciarla siquiera una vez. Ya lo habría encontrado, pero tienes razón, ese era el pacto. Mira cómo está mi casa desarmada, hoja por hoja mi casa, de pies a cabeza, y mi huerto, forrado permanente, y mis libros como mi huerto, hojeado hasta el deshilache, sin dar con la palabra, se termina la búsqueda y el tiempo, vencida y condenada por no hallar la palabra que escondiste. Vamos a ir al primer tema musical. Nos acompaña, como de costumbre, en la operación técnica Ricardo Piñero. Y vamos a ir a la parte de música, como decíamos. Hoy nos va a acompañar el cantautor Benjamín Walker, nacido en Santiago en 1992, músico chileno, cantautor, guitarrista. Se ha especializado en los géneros de trova y folclore. Excelente, lo estuve escuchando. Porque ¿Estuviste escuchando? Al ver que vos ibas a hablar, dije, a ver, qué bien, me encantó la música. Bueno, vamos a ver si a nuestros oyentes les gusta también. Dale. Vamos a pedirle a Ricardo de ir al primer tema con Benjamín Walker, que se llama el tema Y Arderán. Adelante, por favor. Música sin fronteras.
de ti, más de lo que me esperaba. Vuélvete cerca de mí y verás que me haces falta. Lluvia que azota el jardín, no se va si no la encausan. Cuna de arroz y aserrín, va a sacarme la esperanza. Y antes, pero antes del final, la leña sacará, las brasas prenderán y arderán, y arderán. Tanto me acuerdo de ti, más de lo que me esperaba. Tu piel cerquita de mí, el rocío que me empaña. Y antes, pero antes del final, la leña sacará, las brasas prenderán y arderán, y arderán, y arderán, y Artes visuales, artistas, movimientos y vanguardias. Buenas tardes a toda la audiencia de La Tarde Está en Plenitud. Hoy les voy a hablar de Paz Errázuriz, una artista y fotógrafa chilena que nació en 1944, que es cofundadora de la Asociación de Fotógrafos Independientes de Chile, estamos hablando de su país de origen, creada en plena dictadura militar. Formó también parte del Grupo 8, colectivo artístico del que también participan otros y otras artistas y fotógrafos. Su contribución a la fotografía nacional se considera sumamente importante, pero de todas formas la artista trascendió las fronteras, no solo de su país, sino también de Latinoamérica, ¿no? En realidad ella comienza siendo una aficionada a la fotografía. En cuanto a su formación educativa, la realiza en Cambridge, en Inglaterra, en 1966, en la Universidad Católica, donde se licenció en Educación en 1972, y fue aprendiendo la fotografía y perfeccionándose cada vez más hasta que lo realiza en Nueva York, su formación profesional. Al principio ella se dedicaba a tomar de fotografía de niños, quizás por su formación académica, ¿no? Porque ella se especializa en licenciatura en educación, entonces como que la fotografía empieza a mostrar un poco qué pasaba con estas imágenes de los niños, pero poco a poco se va apartando de eso y realiza un aporte fundamental para el archivo histórico, para la memoria del pueblo chileno.
fue, como dije antes, fue cofundadora de la Asociación de Fotógrafos Independientes en 1981, creada por profesionales muy comprometidos en documentar lo que era en ese momento la vida en las calles en plena dictadura militar. Entre los años 1986 y 94 fue becada por la Fundación Guggenheim Memorial para trabajar y exponer sus obras ahí. A lo largo de su trayectoria ha mantenido un fuerte compromiso en mostrar justamente espacios cerrados y marginales. Sus imágenes se encargaron un poco de advertir, de mostrar, de visibilizar cuál era la realidad social y política durante la dictadura en su país, ¿no? Ella realizó varios libros, hay algunos en especial y algunas series en especial que se convirtieron en libros, como por ejemplo El infarto del alma, libro creado con la escritora Diamela Elit, y La manzana de Adán, con la periodista Claudia Danoso, que abordan desde la fotografía la marginalidad, incluso la identidad de género, ¿no? Algo que a ella le empezó a atrapar y en la que se empezó a especializar y a mostrar algo que realmente estaba casi vedado, ¿no?, para esos tiempos en su país, pero también en América Latina, ¿no? Alrededor de 79-80, el artista realiza una serie de obras, tomas fotográficas, de personajes dormidos, personajes de ambos sexos. Incluso en algunas de estas tomas aparecían cerca animales, y si los observamos en sí no sabemos si son indigentes o no. En realidad se presupone, porque podemos decir que la gente de clase media alta no dormía en las calles, ¿no? Por eso esta contraposición en las tomas que realiza el artista. Algunas de estas figuras aparecen totalmente dormidos, ¿no? Y en esas tomas aparece también otros personajes realizando sus tareas habituales. El artista en este archivo devela la situación que atravesaba Chile en plena dictadura militar, y esta serie de dormidos lo que hace es simbolizar la situación de los ciudadanos de aquella época, simbolizar y mostrar. ¿Por qué digo simbolizar? Porque un poco está develando a esos cuerpos que quedaron suspendidos durante la dictadura militar, los que se vieron imposibilitados de hablar, de expresarse, de decir lo que sentían. Por eso hablo de simbolismo, pero en realidad los personajes eran reales. Esto es importante destacarlo. Hay otra serie que también es muy importante, la que yo nombré, La manzana de Adán y Eva, que es posterior a esta serie de los dormidos y la realiza entre la década del 80 hacia los 90. Es un ensayo fotográfico en el que el artista realiza tomas de los prostíbulos, travestis de Santiago de Chile y de otros lugares también de su país. En realidad las prostitutas, por temor a ser identificadas por la época en que estaban viviendo, no querían mostrar su rostro, excepto una de ellas, Evelyn, la que le lleva a conocer su propia historia familiar. Aquí devela cómo se va construyendo el cuerpo de ellas en los distintos momentos del día, por ejemplo en el anochecer, cuando empieza a realizar esas tomas donde el maquillaje empiezan a transformar los rostros. También las tomas del contexto de esas habitaciones, de los prostíbulos, qué elementos, qué objetos aparecían en primer plano, qué pasa con la construcción de esos rostros, cómo se va transformando. Evelyn un poco llevó a la fotógrafa a conocer ese mundo, ¿no? Y ese mundo también de las travestis, ese mundo en el que no se podía hablar, ese mundo del que no se podía comentar, del que no se podía
visibilizar. Varias tomas de estas series formaron parte de un libro. La artista realizó varios libros de tomas fotográficas y, como dije antes, su obra no solo trascendió las fronteras de su país, sino la del mundo, porque es una artista, una fotógrafa muy jerarquizada, porque siempre fue muy comprometida con lo que estaba pasando en su pueblo, en su país de origen, y pudo mostrar en su momento lo que muchas y muchos temían mostrar, lo que pasaba en plena dictadura militar. Así que bueno, me pareció importante que conocieran a esta artista fotógrafa de gran valía, ¿no?, para el archivo histórico de artistas de Latinoamérica. Con esto me despido, hasta la próxima semana. Muy bien, Adriana. Vamos a ir a otro tema musical con Benjamín Walker, ya está nuestro invitado en el piso. Decimos que este cantautor es hijo del político Ignacio Walker y la cantante Cecilia Echenique. Como decíamos, nació en 1992 datos importantes a considerar es que en 2018 fue nominado al Grammy Latino como Mejor Nuevo Artista, participó como representante de Chile en la competencia folclórica del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, con el tema justamente que escuchamos anteriormente, que es Y Arderán, obteniendo el segundo lugar. Además de la carrera solista, Benjamín Walker es guitarrista y vocalista en la banda chilena de rock alternativo Jauzi Kuta. Bueno, vamos a ir a pedirle a Ricardo de ir a otro tema musical. Adelante. Música sin fronteras. Que logran desviarte de tu dirección. Quizás habría que dejar de pretender el control. Suelta tu temor, deja que la vida muestre su dolor. Su ritual de desnudes y creación. Se anida la nostalgia que se escapa de tu comprensión. Suelta tu temor, deja que la vida muestre su dolor. Nada bueno que ves si no ves tu valor. Suelta tu temor.
Bueno, muy bien, habíamos escuchado a Benjamín Walker en este tema que se llama Tu Valor. Y ya tenemos el gusto de tener a nuestro invitado, que es un querido amigo, Osvaldo Andreoli, que nació en la ciudad de Buenos Aires, crítico cultural, periodista, poeta y teatrista. Fue colaborador de Página 12, La Razón, Tiempo Argentino, El Gran Otro y numerosas publicaciones gráficas. Como especialista musical y teatral, creó y condujo programas culturales en Radio Nacional Clásica, Radio Municipal, y acá en Radio Cultura y Amadeus Cultura Musical. Está como directivo en la Asociación de Críticos Musicales de Argentina y ha publicado recientemente Alfredo Alcón, el actor de La Utopía. Un gusto, Osvaldo, tenerte en nuestro programa, en tu casa, digamos, ¿no? Sí, es la nuestra casa. Yo diría casi 20 años estuve en Radio Cultura, sí, en Amadeus también. Y es un placer estar aquí con ustedes porque siento que esta conmemoración que yo hago sobre Alfredo Alcón tiene una repercusión, tiene una proyección también, una actualidad, que eso es lo importante cuando uno rescata algo de la tradición cultural, ¿no? Claro, porque claro. En este momento muchos lo traen a cuento o están realizando actividades que son repercusión también de una formación inspiradora, porque la docencia tiene distintas facetas. Y si uno piensa que enseña el arte, quizás lo principal es la inspiración, ¿no? Esa promoción, ese impulso de lo creativo que es esencial al ser humano. Y Alfredo Alcón forma parte de esa pléyade de grandes artistas y que nos pertenece además por su continuidad, vigencia en más de medio siglo. Alfredo participó en la actividad del espectáculo desde la radio, la televisión, el cine y el teatro. Eso que es primordial y para él era lo central. Aquello que él siempre pudo elegir, claro, aunque no tuviese una continuidad inmediata, porque tuvo paréntesis relacionados con el cine, por ejemplo, donde lo convocaban. Pero él siempre imaginó y proyectó las obras de teatro que quiso hacer. Por eso yo pongo un epicentro en el actor, en su presencia, en el escenario, en lo que significó para la escena nacional. ¿Ese es un poco el espíritu del libro? Sí, porque el sentido del libro es encontrar en Alfredo un nexo. Él es un exponente donde la gran trama de nuestro espectáculo, de la cultura en general, del arte, de la cultura en general, de nuestra vida social, política inclusive, porque el hombre es un animal político, sí, como decía Aristóteles. En este sentido, Alfredo logra reunir facetas que convergen y que me permiten a mí tratar muchos temas. Claro. Muchos temas. Y poder nombrar también a muchos protagonistas, artistas, críticos, aquellos que yo he conocido, muchos que no están, la mayoría, sí, ¿no? Sí. Porque después de 60 años, claro, pero también los que están actualmente. Porque esto es lo interesante de Alfredo Alcón, que irradió una influencia notoria, no solo en su generación, en su época, desde su juventud y después, reconocido por sus congéneres, por aquellos que trabajaron en el arte, en la cultura con él, y luego en otras generaciones que se sucedieron paulatinamente, ¿no? Eso es muy importante lo que decís. Sabés que desde chica, ¿no? Lo escuchaba Alfredo Alcón y también lo escuchaba por la radio. Y tendría 10, 11 años, no sé qué edad, y lo grababa, porque bueno, por ejemplo, Hamlet, que me parecía espectacular, ¿no? Todas estas obras de Shakespeare que él trajo y que también nos inspiró, como vos decís, un gran inspirador, también un gran inspirador para acercarte a ciertas obras, a ciertos dramaturgos. Sí, nombraste Hamlet nada menos, porque él se convirtió en un prototipo cuando protagonizó un Hamlet televisivo en la década del 60
con David Stiebel, que tenía esa troupe. El clan Stiebel. El clan Stiebel, exactamente, jugó un papel cultural muy importante en ese momento, pero lo notable fue que esa versión de Hamlet batió récords de audiencia. O sea, el rating fue notable, fue más del 60%, no se sabe bien hasta dónde llegó, era otra época, pero también nos dice algo sobre nuestra vida cultural, sobre el sentido común. Es notable, hoy es impensable eso, hoy es impensable. Sí, que una obra... ¿Quién apostaría, no? Es decir, vamos a poner... Exacto. Entonces ya, esa faceta, esa popularidad que alcanzó, ese renombre, sirvió para que después también desarrollase otras actividades nuevas. Él supo entrelazar su aparición en el cine, en el teatro, y hubo una interrelación, una interinfluencia que le permitió desarrollar nuevas facetas. Claro. Por ejemplo, ya que él estaba recordando con ira, una obra de Osborne, esto en años 60 más o menos, 59-60, y paralelamente Torre Nilsson quería filmar Un guapo del 900. Claro. Para eso lo había convocado a Lautaro Murúa, un actor extraordinario. Gran actor. Gran actor. En ese momento Lautaro se dedicó a la dirección. Ya se volcó a su propia creación porque hizo varias películas, 3 o 4 películas notables, Lautaro Murúa, ¿no? Y el padre de Torre Nilsson, Torre Ríos, otro director muy importante de cine, fue a ver Recordando con ira y lo descubre Alfredo Alcón. Lo ve y le cuenta al hijo, dice, ya tengo al guapo para la película. ¡Qué bárbaro! Qué ojo, ¿no? Ojo clínico. Ojo clínico. Pero lo notable es que muchos resistían, no lo veían a Alfredo Alcón en ese rol del guapo, que lo consagró de una manera ya notoria, porque ganó adeptos donde no los tenía, por decirlo así, aunque todos lo resistían para ese papel, todos aquellos que habían visto otros guapos, ¿no? Como Petrone, por ejemplo, Francisco Petrone. Claro, que a lo mejor por esa personalidad que tenía Petrone, como que uno lo veía. Claro. Pero digo, esto también muestra la gran versatilidad de este gran actor, ¿no? Extraordinario, claro, porque esto revela también cómo la interinfluencia de las actividades que él desarrolló permitieron nuevos aspectos de su creatividad, nuevas creaciones. ¿Cómo fue esta investigación que realizaste? ¿Qué te llevó? ¿Cómo? Porque bueno, estás hablando de cosas tan interesantes, pero que estuviste investigando. Y agrego algo, ¿estuviste vinculado con él, con Alfredo Alcón? Bueno, lo conocí, pude hacerle reportajes, por ejemplo, un reportaje. Una madrugada lo hice desde este estudio en el que estamos sentados. Exactamente. Yo estaba aquí sentado. ¿Estaba Ricardo o no? ¿Estaría otro operador? No, creo que era otro operador, pero siempre la cordialidad aquí de los operadores. Sí, maravilloso. Maravilloso. Y resulta que yo había ido a ver el estreno de una obra de Tabori, Variaciones Goldberg. Sí. Y resulta que ya era la madrugada, yo tenía el programa en la trasnoche, ¿no? A la 1 de la mañana. Entonces volví, estaba recordando todo lo que ocurre, ¿no? Después de una función de esas características. Él estaba con Fabián Viena, un trabajo hermoso, espectacular, y Roberto Villanueva era el director. Claro. Entonces yo, en un paréntesis, voy y lo llamo por teléfono. Tenía teléfonos de la casa. En esa época no había celular, Claro. O no, 2003 creo que era. Había, pero todavía... Había, pero muy poco. Sí, muy poco. Y Alfredo era enemigo del celular también. Ahora, resulta que lo llamo y le dejo en el contestador, atiende él con esa característica muy típica, y le digo, estoy en Radio Cultura 97.9 en ese momento en el dial, pero emocionado, recordando la función de hoy. Te quería dejar este saludo porque no lo pude soportar, discúlpame la hora, porque eran como las 2 de la mañana, ¿no? Y dejé. A los minutos el operador técnico me dice, me hace la señal de que hay un llamado, y efectivamente era Alfredo, que estaba
jocoso, espléndido, contento. Yo le pedí disculpas y me dicen, no, pero por favor, vos sabés por qué se llama Variaciones Goldberg la obra, porque abajo le habían encargado justamente Goldberg algo para poder matizar la trasnoche del noble que no podía dormir, que era tenía insomnio. Entonces las variaciones se las compuso para eso a Goldberg. Y esa relación que hizo, ya de por sí me introdujo en un clima donde me resultó inolvidable, porque era el primer actor argentino. Claro, qué sencillez y humildad, ¿no? Y no solo eso, mucho más. Y a cualquiera no lo podés llamar así. No, por supuesto. No, claro. ¿A quién se le puede ocurrir? Yo tenía hasta un cierto temor, pero notable su actitud. Y que estuvimos media hora hablando, lo tengo grabado el programa. Qué bueno. Él hablaba naturalmente de Roberto Villanueva, de Fabián Vena, del autor, de las características de la obra, ¿no? Una obra que en este caso a él le gustaba porque de repente bajaba ese nivel trágico para convertirse en farsa, donde había ciertos chistes casi baratos, ¿no? Pero que están también en las obras de Shakespeare, ¿no? Esas cosas un poquito escatológicas, hasta el lenguaje, ¿no? Y él era un admirador de Tagore, de este autor, que además hizo otras obras muy importantes. ¿Y la investigación por dónde fue? Bueno, esto existió siempre, porque yo seguí la obra de Alfredo Alcón desde joven. Nos acompañó el tiempo de nuestra vida. Yo puse artista en su tiempo, pero es nuestro tiempo. Claro, el tiempo es verdad. A tal punto que yo mencioné esa vida familiar, de ver la obra televisiva de la década del 60, la presencia de Alfredo Alcón en el radioteatro previo, las tías, mi mamá lo escuchaban a Alfredo Alcón. Tengo un capítulo dedicado a las admiradoras de la primera hora, que lo conocieron desde el punto de vista radiofónico. Claro. Pero lo descubrieron después en el teatro y en el cine. Claro, estuvo en cine también. Aparte, hay películas de los años 50, ¿no? Ya en la cual él está actuando Debuta con Mirta Legrand y algunos. Con Mirta Legrand, que ya era una actriz famosa. Sí. Sí, El amor nunca muere. Aparte, digo, que de excelente actor, era lindo. Sí, sea, que si lo conocían por la radio y después lo conocían personalmente, ¿no? Claro, se enamoraban totalmente. Y aparte creo que se da en él algo muy importante, ¿no? Porque siempre hemos tenido muy buenos actores, pero había un momento en el cual cuando se pensaba en un actor masculino, el primer nombre que aparecía era el de Alfredo Alcón, ¿no? Claro, exactamente, porque aquí hay actores extraordinarios, los hubo, los hay, y en esa playa de grandes actores destacamos justamente un fenómeno nacional que fue considerado el primer actor de habla hispana también, pero que tuvo repercusión internacional en Europa, particularmente cuando estrenó El Público, una obra de García Lorca que jamás se había podido dar. Así que se reflotó eso. Luis Pascual, el director catalán, logró que Alfredo fuese el protagonista. También trabajaba Walter Vidarte, otro conocido nuestro. Walter Vidarte. Sí. El Público fue un éxito, una gira por países europeos, y me acuerdo que Luis Pascual mencionaba a Giorgio Strehler, que en ese momento era el director del teatro europeo, surgió desde el Piccolo Teatro de Milano, además regisseur, uno de los principales directores teatrales europeos, mundiales. Giorgio Strehler lo veía ensayar Alfredo y estaba asombrado, alelado, y lo invitó varias veces a comer, a cenar después, porque le preguntaba cómo hacía. Extraordinario, ¿no? Sí. Esto habla bien también de Strehler, que director, ¿no? Claro, también, lógico, de aprender, pero esto también explica lo deslumbrante del trabajo de Alfredo, reconocido, porque Luis Pascual decía, yo nunca vi tantos actores, gente de teatro, entre cajas, como dicen ellos, ¿no? Entre bambalinas, viendo ensayar a Alfredo Alcón, que se entregaba de una manera total.
Lo que te vamos a pedir, vamos a ir a un tema musical y mientras te vamos a pedir si puedes escoger alguna breve parte como para que compartir con nuestros oyentes del libro. ¿Cómo no? El libro está editado por, digo para que la gente sepa y pueda adquirirlo, por Editorial Leviatán. Leviatán, perfecto. Bien. Bueno, adelante, Ricardo. Música sin fronteras. Voy acercándome a las olas y me vuelven a arrastrar. Llévame a algún puerto donde caminar. Sé que no soy bueno para conversar, pero igual sé que estoy lejos de las horas para volvernos a encontrar. ¿Cuánto se nos pide para entregar? ¿Cuánto se nos niega para ver pasar? La verdad, yo solo quiero que me lleve el mar hacia la orilla de mi libertad. Es algo cierta la demora, hoy no se puede embarcar. Suelto la mochila para descansar. Tarde me doy cuenta que hay que disfrutar. Esperar. Yo solo quiero que me lleve el mar hacia la orilla de mi libertad. Pasar el tiempo que nos priva de zarpar. Yo solo quiero que me lleve el mar hacia la orilla de mi libertad. Yo solo quiero que me lleve el mar hacia la orilla de tu libertad. Yo solo quiero que me lleve el mar hacia la orilla de mi libertad. Yo solo quiero que me lleve el mar. Muy bien, Benjamin Walker en este hermoso tema Que me lleve el mar. Seguimos conversando con el crítico, poeta y periodista Osvaldo Andreoli, en esta oportunidad a raíz de la aparición de su libro sobre el gran actor Alfredo Alcón. Y te habíamos pedido si podías escoger algún párrafo que quisieras compartir con nuestros oyentes.
cómo no, porque ocurre que Alfredo tuvo un protagonismo que lo llevó a encarar personajes paradigmáticos del mundo clásico del teatro. Estoy pensando en Shakespeare, en Pirandello, en Beckett, en Arthur Miller. Y la última obra de él fue una despedida, fue un ritual de despedida, porque él ya estaba en condiciones físicas que no le permitían trasladarse en el escenario. Por eso, sentado, hizo toda la obra. Esa obra donde hay un mundo que decae, un mundo que está en descomposición. Nada que ver con la realidad, no vayan a pensar algo por el estilo. Pero en esta obra de Beckett, el actor de la utopía, yo le puse este título al libro porque Alfredo quiso ir más allá de sí mismo y encaró personajes y obras que él decía, claro, pensar en Rey Lear, en Hamlet, en esos personajes que uno nunca alcanza a lo que aspira a expresar del mismo, porque son inalcanzables, es casi un ejercicio de humillación. Eso decía, como vos, Luis Calvo, me has propuesto una pequeña lectura. Bueno, tomo, por ejemplo, la última función de Final de Partida, en 2013. Yo la vi. Poco antes de salir a escena, su partner, Joaquín Furriel, lo espiaba por unas rendijas, porque este capítulo se llama El espía de Dios. Los ojos del propio Alfredo, casi agotado, hasta el último aliento, nos espiaban a nosotros a través de la manta que lo cubría. Ese trapo viejo que mencionaría en la obra metafóricamente, por momentos cobrando la imagen de un sudario. Nos habrá reconocido mientras nosotros, su público, nos íbamos acomodando en la platea, muchos sin saber que él ya estaba allí, en el escenario. Fue un ritual de despedida del actor poeta de la escena, otro espía de Dios, como decía Shakespeare, en la dimensión de un sueño inacabado. Tengo un enamoramiento especial por esta obra, cuenta el intérprete. Comienzo a leer las primeras líneas, las primeras palabras. Ahora me toca a mí. Y no puedo dejar de seguirla. Me mete en unos laberintos que no sé a dónde me llevan. Remueve mi interior. Me saca de la butaca en la que estoy sentado. Me hace creer que el teatro tiene el poder de despertar conciencia. Qué bueno eso último también, ¿no? Qué bien que lo leíste. ¿Vos tuviste alguna actividad en teatro? Sí, soy director teatral. ¿Y actor? Sí, también, pero me dediqué más a la dirección y además hice la carrera de regie en el Instituto del Teatro Colón, hice alguna puesta en escena de ópera y actualmente soy un crítico musical en la Asociación de Críticos Musicales. Sí, recién lo estábamos nombrando. Acabamos de apreciar El Cónsul, una ópera de Menotti que dirigió Schumacher. Casualmente Schumacher como regisseur, además hombre de teatro, acaba de poner en el Cervantes también una obra de Ibsen, pero él tuvo 3 contactos importantes con Alfredo, si no me equivoco, 3, porque hizo la obra de Arthur Miller, La muerte de un viajante, pero hizo Rey Lear, que fue un notable trabajo, uno de los últimos de Alfredo, y antes de eso también hizo una obra de Pirandello, que fue uno de los trabajos que convenció aún al más reticente sobre la grandiosidad de un artista como Alfredo Alcón, porque en la obra de Pirandello recuerdo que hay todo un juego entre el teatro y la vida, ¿no? Los personajes de Pirandelliano, hay mucho humor en un momento dado, muy característico, ¿no? Sí, hay un juego escénico de mucho humor,
entre todo el grupo que está alrededor de un rey que perdió la memoria y se sigue haciendo el loco cuando la recupera para reconocer a su entorno. Sí, sí. Y al final, en el último momento, en las últimas situaciones de la obra, Alfredo se dirige al público, ¿no? Y ahí sale de lo humorístico para convertirse en el aspecto dramático, y la relación del teatro con la vida está presente con una fuerza, una magnitud impresionante, inusitada. Vamos a aprovechar para mandarle un saludo muy grande, porque cumpleaños soy Carlos Andreoli, cantautor argentino radicado en España, que acompañó muchos momentos de nuestro Café Literario y de Arte Antonio Oliverti en el Café Montserrat. Y hace poco, cuando estuvo en Buenos Aires, tuvimos la suerte que nos acompañara, antes que cerrara justamente el café, y que nos acompañara con su música. Te dice algo, ¿no?, el nombre de Carlos Andreoli, ¿no, Osvaldo? Claro, porque es mi hermano. Hoy, cumpliendo años, lo saludé y te mandó un cariño especial. Bueno. Eso para mí... también es un querido amigo que lo extrañamos mucho. Yo le decía la otra vez, sí. Carlos lo extrañamos, pero bueno, sabemos que está bien allá, así que nos alegra mucho. Qué interesante conversar con vos realmente de Alfredo Alcón y toda tu historia, ¿no? Dentro de tu actividad cultural, porque es amplia. Es muy amplia. Ya por eso lo que ella te quiere decir, que te vamos a convocar para otras oportunidades. Encantado, porque es porque un placer muy grande, Osvaldo, ¿eh? La vigencia de Alfredo Alcón nos permite atar cabos. Esto es notable. Claro. Yo me acuerdo hace algunos años atrás que nos encontrábamos en Café Ópera y me planteabas que tenías el libro, que estabas buscando esa imperiosa necesidad que saliera. Y bueno, salió. El proyecto salió y con mucho éxito, así que te felicitamos. Bueno, muchas gracias. Yo estoy muy agradecido. No, por favor. Muy feliz de estar aquí con Nora, con Luis, porque los acabo de encontrar hace poquito tiempo. Has tenido un premio notable a Solapo. Sí, bueno, y gracias a nuestra amiga Gabriela. Nos ha permitido compartir instancias que son gratificantes, que además tienen un hondo sentido afectivo. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, Osvaldo, hasta muy pronto. Muchas gracias. Que sigas muy bien. Hasta pronto, gracias. Bueno, Ricardo, muchas gracias, como siempre, en la operación técnica, por el té que acá le serviste a nuestra compañera Nora. Y nos vamos hasta el próximo miércoles, Nora, recordando que compartir los sueños es algo digno de celebrar. Hasta el próximo miércoles. Gracias.